Que Dios te bendiga, hermano y hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal de estudio. El día de hoy con 1 Corintios capítulo 14. Primeramente Dios lo terminamos el día de hoy. Así que espero que tengas tu Biblia preparada, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador, lo que necesites para hacer de este estudio algo bastante productivo, ¿no? Así que, mi hermano, mi hermana, un gusto poder estar sirviendo aquí para que podamos juntos ir leyendo la palabra de Dios. Yo doy las interpretaciones que entiendo de los pasajes bíblicos, pero es necesario que tú también hagas tu tarea, investigues también y afirmes lo que tú crees, ¿no? Así que no te quedes totalmente con lo que acá se enseña o acá se escucha. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Lo estoy haciendo lo más sencillo y más claro que puedo, pero también tienes que hacer tu tarea, mi hermano. Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos encomendaremos al Señor para que nos ayude con este bonito estudio que tendremos el día de hoy. Padre amado, te damos gracias porque has sido fiel, has sido misericordioso y nos has permitido hasta este día gozar de vida, gozar de inteligencia para poder acercarnos a tu verdad, poder discutir tu verdad, poder entender tu verdad. Y ayúdanos, Señor, a poder llenar los requisitos del Salmo 119, este amor a tu ley, a tus estatutos, obediencia a ti, Señor. Gracias porque hasta este momento en nuestra vida cristiana tu mano es la que nos ha sostenido también, y te pedimos que continúes guiándonos, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, y que el día de mañana podamos ver tu rostro, Señor. Este es nuestro deseo. Bendice a cada uno de los que están viéndonos a través de estas pantallas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Muy bien, capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Sigue Pablo hablando y dando instrucciones acerca de la reunión pública que hay, el momento de la reunión. Este tema Pablo lo trae desde el capítulo 11, la conducta, la forma, maneras, todo lo necesario para tener un buen momento de comunidad donde todos podamos ser edificados. Ese es el gran punto. Pablo le importa que la iglesia sea edificada. Entonces viene tocando el tema de los dones. Ya hemos explicado todo eso. Así que te exhorto, mi hermano, si tú no has visto estos videos, te exhorto a que vayas al canal, busques estos videos. Estamos estudiando la carta a los Corintios desde el capítulo 1. Así que nos hemos tomado bastante en el capítulo 12, pero fue una explicación bastante completa, creo yo, a mi juicio. Obvio, mi juicio es imperfecto, pero creo que dimos lo suficiente para poder tener claro los puntos que Pablo menciona ahí, ¿no? Ok, entonces el día de hoy nos corresponde el verso 26 y vamos a leer del 26 al 40, si Dios lo permite. Terminamos el día de hoy este capítulo 14. Entonces recordarás que Pablo estaba hablando acerca de los dones. En esto último se detenía a hacer una comparación entre el don de lenguas, el don de profecía. Y en cierto sentido Pablo decía el de profecía es superior porque edifica. Cambio el de lenguas, si pudiéramos tomar estos términos, ¿verdad? Es inferior porque no está edificando a nadie, solo a la persona que lo posee. A menos de que haya un intérprete, entonces habría cierta edificación para los otros. Entonces, pero Pablo está exhortando a la iglesia a que si quiere algún don, cultivar algún don, o está orándole a Dios por algún don, bueno, busque el de profecía, que entendiéndose que es la predicación de la palabra de Dios, porque eso es lo que va a edificar. Muy bien, y pone sus ejemplos y todas sus razones, ¿no? Bueno, entonces verso 26, dice Pablo, vamos a leer del 26 al 33, la primera sección del 33. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Entonces Pablo viene y vuelve a reafirmar el punto que ha venido recordando durante todos estos capítulos en el momento de la reunión. Todo lo que hagamos tiene que ser para la edificación de la iglesia, ¿no? Pero hace esta pregunta, Pablo, ¿qué hay pues, hermanos? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Cuando se reúnen ustedes, está hablando directamente de la reunión pública. Cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, ¿no?
Y entonces Pablo da una lista de cosas que están sucediendo dentro de la reunión, en el momento de la reunión. Y esto nos ayuda a más o menos entender cómo eran los servicios religiosos de nuestros hermanos allá en el primer siglo, ¿no? Todos reunidos y todos participaban de alguna forma. Alguno tenía algún salmo, alguno venía con alguna enseñanza, alguno tenía una lengua. Él ya había dicho, si se va a hacer, hágase con interpretación. ¿Tiene alguno una revelación? Bueno, tráigala y todos van a juzgarla en cuanto a la profecía. Así que podemos imaginarnos el momento de la reunión donde cada uno participa. Esto me recuerda ya en Lucas cuando Jesucristo toma el rollo de Isaías, está en la sinagoga, toma el rollo de Isaías y comienza a leer y a decir que se está cumpliendo en él la profecía, ¿no? Cuando dice el Espíritu de Dios está sobre mí. Okay. Pero me da más o menos una idea porque Jesucristo llega a la sinagoga y tiene la oportunidad de participar en la enseñanza como un rabino, ¿no? Entonces podemos ver esa dinámica en las reuniones y es una dinámica similar a la que trajo la iglesia en el primer siglo, entonces, donde todos están participando. No tanto así como nuestras reuniones contemporáneas, donde hay una persona que es la que está enseñando, la que está enfrente, está enseñando todo y los demás están escuchando. Aquí era un poco más participativa, ¿no? Era un servicio un tanto espontáneo, pudiéramos nosotros decir, pero era ordenado porque Pablo está exigiendo orden en el servicio. Había que tener una especie de equilibrio y en ese equilibrio los versos 27 y 28 nos ayudan. Dice el verso 27, si habla alguno en una lengua extraña, esto sea por 2 o a lo más 3 y por turnos y que uno interprete, ¿no? Entonces, en otras palabras, verso 28, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces Pablo está diciendo que el servicio de la comunidad debe ser ordenado, debe estar bien organizado. Y entonces no se le limita la participación, pero si la participación de algunos trae desorden, es mejor que no participen. Pablo está diciendo, ¿alguno trae alguna lengua extraña? No, bueno, a lo máximo que sean 3 y no al mismo tiempo, ¿no? Que sea uno por uno, que sean por turnos. Y si eso sucede, asegúrense de tener un intérprete. Verso 28. Si no hay un intérprete, ¿qué hacemos entonces, Pablo? Bueno, pues quédense callados en la iglesia, hablen para sí mismos, solo para ustedes, hablen dentro de ustedes, no hablen la boca, no saquen sonidos por la boca, háganlo para ustedes mismos, ¿no? Muy bien, entonces está Pablo poniendo orden. Verso 29 al verso 32 podemos ver aquí la otra sección donde Pablo está mencionando el orden también. Asimismo, los profetas, o sea, aquellos que anuncian la palabra de Dios, tuvieron alguna revelación, qué sé yo. Bueno, hablen, dice, 2 o 3 también. O sea, vemos un número similar, ¿no? Dice, ¿y qué tienen que hacer los demás? Bueno, tienen que juzgar. Asimismo, quiere decir que en orden, 2 o 3 tienen que hacerlo y los demás tienen que evaluar lo que se dijo. A ver si va de acuerdo con la escritura. Obvio, deberían de tener algunos parámetros para una buena evaluación de lo que alguien está anunciando, ¿no? Tiene que ir de acuerdo a la escritura, eso es muy, muy obvio, ¿no? Verso 30. Si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, dice, si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. O sea, está uno hablando y de pronto hay alguien que dice, espera, aquí me llegó algo, un entendimiento diferente o más claro, o más profundo de este mismo tema, ¿no? Entonces, ok, el primero que se quede callado y que éste tome el turno para hablar. Verso 31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan. O sea, que este es un asunto de instrucción y de edificación. Y que así todos sean exhortados, sean movidos, en este caso, a la santidad o al arrepentimiento, si es una persona totalmente nueva, que no tiene, que todavía no es cristiana. ¿Por qué? Bueno, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, esto es algo que puedes manejar. No puedes decir, ay, es que algo me entró, tomó control de mí y yo no puedo controlarlo. No, Pablo dice, sí puedes controlarlo.
Por eso lo van a hacer nada más 2 o 3 y lo van a hacer en orden. Y si alguien tiene algo nuevo, pues uno calla y el otro habla. Y los otros van a juzgar, van a evaluar. Entonces hay orden, hay capacidad, hay dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Y Pablo hace esta afirmación, pues Dios no es Dios de confusión, sino que es de paz. Algo que debe reinar en las reuniones debe ser el orden. Eso es lo que Pablo está anunciando aquí, ¿no? Algo interesante que quiero hacer notar acá, ¿no? Por ejemplo, el verso 29 dice, así los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Solo que este profeta decía tenía que haber sido evaluado, ¿no? Hay algunos ejemplos también en la escritura acerca de la forma en que la comunidad de fe actuaba en el momento de la reunión. Voy a leerte un pasaje en Hechos 2, 42 al 47. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso quiere decir que estas personas están instruyéndose, están aprendiendo en la comunión unos con otros, o sea, están las relaciones interpersonales, en el partimiento del pan, o sea, el momento de la Santa Cena, como lo llamamos nosotros. Para ellos era un momento un poquito más grande, y en las oraciones, o esas, vemos ahí los elementos en el momento de la reunión como iglesia. Dice el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ¿no? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, vendían sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vemos esta relación de amor, esta generosidad, este cuidado por el otro. Verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. Su reunión era también en el templo, y partiendo el pan en las casas. Las reuniones también estaban en las casas. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios, o había alabanza, teniendo favor con todo el pueblo, relaciones sanas con la comunidad. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? Entonces podemos ver acá otros elementos que participaban en el momento de la reunión. Instrucción apostólica, estaba la comunión, que es la cena del Señor, la oración, los milagros, la participación económica, la alabanza a Dios y la evangelización, ¿no? Había esta comunión con los de afuera y muchos estaban añadiéndose también a eso, ¿no? Ok, muy bien. Otra cosa, aquí en el verso 29, lo que decíamos, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Tenía que haber una evaluación de la predicación. Te voy a poner un ejemplo acá en Hechos 21, 7 al 14. Hechos 21, 7 al 14. Mira lo que sucede acá. Dice, y nosotros completamos la navegación. Este es Lucas escribiendo, Lucas va ahí con Pablo. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, arribamos a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, ¿quién es este Felipe el evangelista? Era uno de los 7, ¿te acuerdas de los 7 diáconos que se eligieron, donde uno de ellos era Esteban? Felipe era este otro. Felipe es el que le habla al eunuco, ¿no? Dice que posamos con él. Él tenía 4 hijas. Felipe, que era diácono y era evangelista, tenía 4 hijas doncellas, y ellas profetizaban, quiere decir que ellas enseñaban la palabra de Dios. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Viene otro. Este trae una visión de algo que va a suceder en el futuro, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y al oír esto, le rogamos nosotros, ahí está Lucas también, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Pablo, están diciendo que vas a ser detenido por las autoridades en Jerusalén, y te van a entregar en manos de los gentiles. Pablo, por favor, no vayas. Dice, le rogamos. Los que iban con él, entre ellos está Lucas, los que estaban en ese lugar, no, vamos a subrayarlo aquí, todos los que estaban en ese lugar también,
Y el ruego es: no subas, Pablo. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Esto que están haciendo ustedes no está ayudando de nada, dice Pablo. Esto lo que está haciendo es poniendo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, dice Lucas, desistimos. Y algo que dijimos: bueno, hágase la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque aquí hay una profecía, algo que va a suceder, algo que nosotros veíamos acá en el anuncio, en el verso 29 del capítulo 14 de Primera de Corintios, de que si alguna profecía salía, sea enseñanza o sea esto hablando acerca de algo del futuro, los demás deberían de juzgar, evaluar, ¿no? Y algo que podemos ver acá es de que no necesariamente el profeta tenía la interpretación correcta de lo que había dicho o había visto, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí claramente en este relato que leímos de Hechos 21, 7 al 14, el que tiene la interpretación correcta de esa visión, de esa profecía, es Pablo. Lucas, los que están ahí, no tienen la interpretación correcta, ni el mismo Agabo. Están rogándole a Pablo que no vaya. Dios estaba anunciando nada más lo que va a suceder. No está advirtiendo para que no vaya. Está diciendo: esto es lo que te va a pasar. Prepara tu corazón, porque para allá vas y entonces las cosas no van a estar bien. Ve ya preparado, fortalecido, ¿no? Entonces ahí podemos ver claramente de que no el que daba la profecía necesariamente la interpretaba correctamente. Es necesaria la comunidad, el grupo, para evaluar, para interpretar los hechos bien. No es de una persona, sino que es necesario que otros entren en la participación también, ¿no? Para algunos aquí Pablo era mucho más valioso estando vivo, ¿no? Esto es algo similar a lo que hizo Pedro con Jesucristo. Cuando Jesucristo está hablando de su muerte, Pedro trata de persuadirlo y dice: no, eso que no te pase a ti, ¿no? Y Jesucristo le dice: aléjate de mí, Satanás, ¿no? Apártate, esté a un lado. Estás entorpeciendo la voluntad de Dios. Es triste el camino que hay que pasar, pero es parte de la voluntad divina. Es algo que tú y yo debemos aprender para nuestra vida espiritual, ¿no? Aquí tratan de persuadir a Pablo para que no suba a Jerusalén, algo similar. Hay que estar alertas y despiertos, mis hermanos, porque pudiéramos ser engañados con nuestros propios deseos. Muy bien. Pasamos a la otra sección. Entonces leímos la primera parte del verso 33. Ahí tiene un punto final. Así que esta otra sección concuerda con esta otra parte. Vamos a leer la segunda parte del verso 33 hasta el verso 35, ¿no? Dice: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Verso 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Okay? Entonces Pablo está dando una instrucción, y aquí hay un poco de, o un mucho de controversia, ¿no? en la interpretación de esto. La pregunta que sale aquí es: ¿puede o no puede una mujer hablar en la congregación? Pablo es claro cuando está diciendo, si quiere aprender algo, dice: porque es indecoroso. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, ¿no? Entonces, y algo que dijo es: esto es igual en todas las iglesias. Esto no es solamente para ustedes. Esto es una práctica en todas las iglesias. ¿Cuál es la práctica en todas las iglesias? Dice Pablo: bueno, las mujeres callen en la congregación. ¿Okay? Entonces, hay varias formas o varias posiciones ante la interpretación de esto, ¿no? Vamos a hacerlo lo más sencillo y cuidadoso y amoroso que podamos. Así que lista tu lápiz para poder tomar nota también de esto, porque el día de mañana te tocará defender tu postura. Así que es necesario que estemos preparados, ¿no? ¿Cuáles son las explicaciones
posibles para esta sección, o las que hay, ¿no? La primera es de que Pablo prohíbe a las mujeres hablar en una reunión pública, ¿no? O sea, la primera interpretación es, bueno, Pablo está diciendo que no hablen en una reunión pública. El problema con esto es Primera de Corintios, capítulo 11. ¿Dónde está? Sí, Primera de Corintios, capítulo 11. ¿Por qué es un problema? Porque mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, verso 5. Dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Aquí está hablando Pablo acerca de cómo debe estar la mujer. Y desde el capítulo 11 Pablo está hablando acerca de las reuniones públicas que tiene la iglesia. Entonces este evento del capítulo 11, verso 5, es un evento en la reunión pública, y Pablo está diciendo que la mujer que ora o la mujer que profetiza con la cabeza descubierta está afrentando su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, si vas a orar o si vas a profetizar, hazlo de la forma correcta, ¿no? Ok, el asunto es de que Pablo está afirmando algo, la mujer que ora o que profetiza. Entonces no estaría prohibiendo Pablo esta práctica en una mujer en la reunión pública. Ese es uno de los asuntos. La otra es de que es la misma carta a los Corintios donde esto se encuentra. En el capítulo 11, verso 5, Pablo dice, háganlo, pero de la forma correcta. Y en el capítulo 14 Pablo estaría diciendo, no lo hagan, es prohibido. Entonces estaría contradiciéndose él mismo, ¿no? Entonces por eso descartamos esta posibilidad. No es de que esté prohibiendo la práctica del profetizar públicamente a una mujer por este verso, ¿no? Es la misma carta, está 4 capítulos antes. O Pablo tiene Alzheimer o no está inspirado por el Espíritu Santo, porque esta sería una contradicción muy clara. Entonces esto nos ayuda a poder ir descartando la primera afirmación, ¿no? De que las mujeres no hablen en una reunión pública, ¿no? ¿Cuál es la otra explicación para esta sección? La otra es de que no, esto no lo escribió Pablo, ¿no? Esto fue agregado después, y entre los que tienen la misma idea es, no, esta sección de Pablo del 33 al 35 va después del verso 40, ¿no? Pero entre los manuscritos más antiguos, esto está en este mismo lugar. Entonces también pudiéramos decir, no es válida esa explicación, tendríamos que hacerla a un lado, no tiene suficientes bases para sostenerse, ¿no? ¿Qué tal la otra? La otra es de que las mujeres carecían de educación, ¿ok? Y eso era verdad, pero también habían hombres que carecían de educación. Entonces no sería justo que la regla aplicara solamente a las mujeres, sino a los hombres, cuando el asunto de la educación sería el por qué Pablo les dijo que no participaran públicamente en esa práctica, ¿no? Así que la otra es de que es un dicho de los corintios, ¿no? Los corintios, este es un dicho que usan los corintios y Pablo lo está refutando, ¿no? El asunto es de que no tiene la estructura de los dichos cuando Pablo los usa en sus escrituras. Y mira, te voy a dar 2 ejemplos para eso, ¿no? Tito 1:12 dice, uno de ellos, dice Pablo, uno de ellos, su propio profeta, ¿ah?, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y entonces Pablo hace aquí trae una frase o un dicho o parte de los escritos de alguien, de uno, y él dice uno de sus y su propio profeta, ¿no? Estamos hablando de Epiménides, el cretense, que dijo esto. Entonces Pablo trajo algo que alguien dijo, pero hizo la afirmación. Uno de ellos, su propio profeta, dijo. Entonces Pablo está diciendo, esto no lo digo yo, esto lo dijo alguien más. Entonces ahí vemos una estructura. Pablo usando un dicho de alguien, pero está diciendo que no es él el que lo dijo. El otro está en Hechos 17:28. Dice, porque en él vivimos
y nos movemos y somos como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, ¿no? Y entonces trae aquí también algo que algún poeta dijo. ¿Qué fue lo que este poeta dijo? Linaje suyos somos. Entonces aquí hay dos ejemplos donde Pablo trae dichos de alguien más para afirmar sus enseñanzas, pero se encarga de decir que esto, en este caso él dice poeta lo dijo, y en este otro caso su profeta lo dijo, ¿no? En cambio, en la sección acá en Corintios no está diciendo esto es lo que ustedes dicen, o esto lo dijo algún poeta, o esta es alguna enseñanza de ustedes. No está usando ese formato, Pablo. Entonces, por eso dejamos también a un lado la idea de que este es un dicho de los Corintios, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo más probable entonces en cuanto a la situación que se está dando aquí? ¿Se puede o no puede la mujer? Y una de las cosas claras que vemos es 1 Corintios capítulo 11 verso 5, donde está la mujer orando y la mujer está profetizando públicamente, ¿no? Otras cosas que podemos ver nosotros aquí que nos pudieran ayudar a interpretar, al menos esto es lo que yo creo, para poder interpretar o responder a las incógnitas que salen de este pasaje, es lo siguiente, ¿no? En esta sección dice: vuestras mujeres, verso 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces Pablo hace la mención de la ley. ¿Qué es lo que la ley dice? La ley dice esto. Esta es la afirmación a la que Pablo se está anunciando: que estén sujetas. La ley dice que la mujer debe estar sujeta a su marido, ¿no? Ok, entonces aquí hay un punto. La ley no dice que la mujer no tiene que hablar en público, sino que debe estar sujeta al marido. Otra cosa, ¿por qué debiera entonces esta mujer guardar silencio y sujetarse a su marido? Porque no está lícito que públicamente tenga esa especie de desafíos, por decirlo, desafíos públicos al marido. Ahorita vamos a entender más ese punto, ¿no? Otro asunto es esta afirmación, verso 35, perdón. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Entonces podemos ver de que la instrucción es a las mujeres casadas. ¿Qué pasa con las mujeres que están solas? ¿Qué pasa con las mujeres que están viudas? ¿No? Entonces, podemos ir concluyendo de que hay una instrucción a las mujeres que están casadas en un evento único. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pablo está diciendo de que los que hablan en lenguas, asegúrense de tener un intérprete, si no, mejor que se callen. Y de ahí hace la mención de esto, ¿no? Los profetas que hablen y deben ser juzgados. ¿En qué contexto está usando Pablo esta sección entonces en cuanto a las mujeres? A lo que yo entiendo y a lo que nosotros creemos como iglesia es de que es el momento de la evaluación de la profecía en que se le pide a la casada que no participe. Tiene sentido, porque si la ley está pidiéndole a la mujer que se sujete al marido y que no haga una especie de desafío público, imagínate que uno de los que están hablando públicamente, el profeta que estaba hablando públicamente, dice algo y la mujer le corrige, le dice no es así, qué sé yo. Entonces ahí había un desafío público y Pablo está diciendo no, las mujeres deben sujetarse al marido. Si quieren entender algo, pregúntenlo mejor en sus casas. Entonces podemos entender o podemos llegar a la conclusión de que esto está sucediendo en el momento de la evaluación de la profecía, y a la casada se le está diciendo: si no te quedó claro o no estás de acuerdo con lo que tu marido dijo, mejor ve y lleva esta cuestión a tu hogar, y allá ustedes solos en su hogar dialoguen este punto. No traigan ese conflicto aquí en público. Entonces tiene sentido, por si la mujer juzgaba a su marido, que tuviera alguna profecía, ¿no? Entonces, para que podamos más o menos entender
qué es lo que está sucediendo aquí entonces, ¿no? Así que yo creo que está lo suficientemente clara la explicación que pudiera ayudarnos a entender, ¿no? O al menos para mí. Pero como te decía al principio, mi hermano o mi hermana, no te quedes acá, ve y investiga también y asegúrate de tener bases para defender lo que tú crees, ¿no? Esta es mi idea, esta es mi postura, esto es lo que yo he entendido y esto es lo que yo enseño, ¿no? Pero también los maestros tenemos nuestros errores, nuestras fallas. No podemos afirmar de que esto es lo que el Espíritu Santo dijo claramente, ¿no? También todas las posturas tienen sus lados débiles, así que es necesario también poder entenderlas todas. Muy bien, verso 36 al 40. Pablo dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o se cree espiritual. Esta palabra espiritual es la que al principio se usa cuando está hablando Pablo acerca de los dones espirituales. Entonces, en otras palabras, Pablo pudiera haber dicho también en cuanto a los espirituales, no en cuanto a los dones espirituales en el capítulo 12. En cuanto a los espirituales, ¿no? Entonces, si alguno se cree profeta o si alguno se cree espiritual, dice Pablo, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, Pablo hace una afirmación. Este es un mandato de Dios. Si tú te crees profeta o si tú te crees que tienes cierto don que viene del Espíritu Santo, entonces entenderás que lo que yo te digo son mandatos del Señor, porque Él está hablando inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces sabrás de que esto viene de parte del Señor, así que lo vas a aceptar y vas a someterte y vas a obedecer, ¿no? Dice, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Por eso Pablo les hizo esta pregunta al principio. ¿Solo en ustedes está la palabra de Dios? ¿Solo a ustedes les está hablando Dios? ¿No les está hablando a los demás? ¿Solo en esta iglesia de los Corintios es donde Dios está trayendo su profecía, su enseñanza, su doctrina, su sabiduría? ¿Solo aquí es donde Dios está dando dones? Pablo dice, no. Hay muchas iglesias que se han levantado y que están teniendo prácticas de estas similares, solo que no hay orden acá con ustedes. En las otras está funcionando mejor. Así que, si ustedes dicen que son profetas, si ustedes dicen que son personas muy espirituales, bueno, pues lo que les estoy diciendo, este es un mandato del Señor. Si usted es espiritual, entenderá que esto viene del Señor, dice Pablo. Pero si alguien ignora, bueno, pues ignórelo también. No se quede usted, no se sienta usted como que va a tener que creerlo a la fuerza. Pero Pablo ya dejó claro algo. El que es espiritual sabe que esto es del Señor. El que lo ignora, obviamente no es una persona espiritual. No es una persona que está siendo dirigida por el Espíritu de Dios. Verso 39. Así que, hermanos, procuren profetizar. No impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces vuelve Pablo a recordar de que el asunto acá tiene que ser decentemente y tiene que ser en orden. ¿Por qué? Porque debe ser para edificación, nos había dicho acá. ¿Okay? Así que Pablo está muy enfático en el orden, está muy enfático en la edificación, está muy enfático en la comunidad, trabajando unánimes unos con otros. Está muy enfático en todo eso Pablo, y nos deja claro de que ese es un mandamiento del Señor, ¿no? Y así como mandato del Señor, tenemos que ser obedientes. Cuando se rompe ese mandato del Señor, estamos en pecado. Entonces es necesario el arrepentirnos, el buscar el perdón de parte de nuestro Señor Jesucristo, buscar el arrepentimiento, buscar el perdón y buscar la transformación. Así que, mis hermanos, yo creo que Pablo nos ha dejado claramente acá ciertos principios que debemos nosotros cumplir
en nuestros momentos de reunión pública. No es cualquier reunión lo que estamos haciendo. Somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia del Dios que es 3 veces santo. La Escritura dice que Él es santo, 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 ¿no? La Escritura habla de que estos seres celestiales decían y repetían: santo, 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 el que era, el que es y el que ha de venir. Y repetían constantemente eso. Bueno, recordando la santidad de Dios. Y en esa santidad de Dios se espera también que el orden exista en nosotros como iglesia, con el propósito de la edificación. Eso quiere decir que cuando no hay orden, lo que hay es pecado. Y lo que necesitamos es arrepentimiento. Muy bien, espero que el Señor haya hablado a tu vida, mi hermano, mi hermana. Deja ver si leí todos los pasajes que tenía acá apuntados. Sí, espero que el Señor te haya dado a través de este estudio una luz, o al menos despertar una curiosidad, de pronto la búsqueda para algo que tú puedas, mi hermano, profundizar en el conocimiento a través de en este capítulo 14 especialmente, y estos temas que son delicados, razones por las cuales muchas iglesias de pronto tienen ciertas divisiones, ¿no? Así que es necesario que podamos entender, tomar nuestras posturas, defender nuestra fe y ocuparnos de lo que es realmente importante, ¿no? Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos encomendaremos al Señor. Bendito Padre, Dios amado, Dios todopoderoso, tú has sido bueno, has sido fiel, has sido misericordioso. Y el día de hoy, Señor, queremos darte gracias porque una vez más tuvimos la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Temas muchas veces difíciles de entender o temas difíciles de aceptar. Y en tu misericordia, Señor, has permitido que podamos también entrar en el diálogo, en la conversación, en la plática, para poder entender mejor y aplicar así bien aquella revelación escrita que nos has dado. Gracias por la vida de Pablo, gracias por sus cartas, gracias por responder a los problemas que la iglesia vivió. Gracias a tu Espíritu Santo, que fue el que movió a estos grandes hombres, y no solo a ellos, sino a aquellos que hicieron posible de que el día de hoy tuviéramos nosotros la Biblia en nuestras manos. Todos aquellos que entregaron su vida para que pudiéramos nosotros tener una copia de esta revelación en nuestras manos. Bendice sus vidas y bendice las nuestras. Y ayúdanos, Señor, a acercarnos más y más y más a tu palabra, para que podamos entender más y más de esto. A ti, Padre, sea la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Estamos acá, mis hermanos, los miércoles a las 7, los viernes a las 7, los domingos a las 2 de la tarde. Así que no te pierdas los momentos de estudio y de predicación. Y bueno, recuerda darle un like al video, compartirlo, pásalo con algunos amigos en tu iglesia, algunos hermanos, qué sé yo, familiares, en tus redes sociales, para que otros sepan esto. Mándale esto de pronto a alguien que ha estado interesado en estos temas, para que pueda tener un poquito más en su discusión, ¿no? y responder. Así que tú también deja tus comentarios, cuál es tu opinión, qué es lo que tú piensas acerca de esto, ¿no? Cuál es tu postura en cuanto a esto que el día de hoy explicamos. Te dejo con un anuncio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos estaremos viendo pronto. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.